Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en su programa Estudiemos Estudiamos Juntos juntos la la Biblia. Biblia. Así que acompáñenos a leer la Biblia. Acuérdense que Dios nos ha regalado este tesoro que es la Biblia, que vale más que el oro y la plata. Y pues es bonito, ¿verdad? Estudiarla, porque para eso nos la ha dado Dios, para estudiarla, para conocer el pensamiento de Dios, para conocer su hermosura, para conocer su amor, para conocer todas las cosas hermosas que Dios nos ha dado para seguir adelante en sus caminos. Así que, bueno, pues ya leímos el pasado video en el 80. Vimos el pacto renovado, advertencia contra la idolatría de Canaán, fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley. Y ahora en el video 81 vamos a leer Éxodo 35, reglamento del día de reposo, la ofrenda del tabernáculo. El pueblo trae la ofrenda, llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Así que bueno, esperamos que sea de agrado para ustedes todos estos capítulos que estamos estudiando, y que usted cada vez más y más vaya aprendiendo más de Dios, ¿verdad? De lo que es Dios, de todas las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Así que, pues empecemos. ¿Cómo estás, Virgilio? Muy bien. Bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Ah, Estamos haciendo este video aquí en el portalito de la casa, y pues se ve un poco en penumbra, ¿no? Por la luz del sol que está, pues que no nos deja tener detrás un buen fondo. Pero pues esperamos que por lo menos la imagen más cercana sea la que se vea bien. Este es el portal de nuestra casa. Aquí se ven unos pocos árboles que sí, se ve mucha luz, pero se ven unos pocos árboles que hemos plantado aquí. Y pues como dice el dicho, ¿no? Mi casa es su casa. Entonces vamos a empezar esta lectura. El repaso que hemos estado haciendo en todo momento no es lo referente a lo que hablamos en el video anterior acerca del capítulo anterior, el 34, y cómo bueno, Dios decide renovar el pacto con su pueblo después de ese pues incidente en el que se alejaron pues tras un ídolo el pueblo de Israel, y Dios estaba enojado con ellos, hasta habló de destruirlos y de hacer de Moisés un pueblo mayor y mejor que el pueblo de Israel. Y Moisés intercede en el 34. Dios renueva el pacto que hizo con su pueblo Israel, por el recordatorio, ¿no? De que tú le hiciste la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces esa es una promesa hecha por ti. Entonces, ¿qué van a decir los pueblos de donde salimos, el pueblo de Egipto? Entonces la intercesión de Moisés hace que Dios use de su misericordia para no destruir al pueblo. Y renueva el pacto en el capítulo 34. Y al hacer la renovación del pacto también les hace advertencia contra la idolatría de la tierra de Canaán. Era una tierra ciertamente la que él había escogido para su pueblo, Israel, pero era una tierra que había sido contaminada con toda clase de adoración de ídolos. Cada pueblo tenía un ídolo distinto, y ofrecían sacrificios a esos ídolos, e incluso ofrecían sacrificios de sus niños a esos ídolos. Había un ídolo que era muy conocido en aquella región, era Moloch, y era un ídolo hecho de metal que tenía sus manos como extendidas así al frente,
pero era como de metal, era de metal o de piedra, pero en esos se podía poner lumbre, leña dentro de ese ídolo y se calentaba el metal. Y en las manos que tenía así extendidas delante, allí cuando estaban al rojo vivo las manos, echaban a los hijos, a los niños, a los sacrificios de niños. El niño no podía escapar de ese lugar. Allí en esas manos al rojo vivo, de tan calientes que estaban, ardía el niño, se quemaba. Era algo horrible. Y esto pues no lo sabemos porque lo hayamos visto, sino porque los arqueólogos han descubierto esas cosas, que en eso se utilizaban esos ídolos, en sacrificios de niños, sobre todo el ídolo Moloch. Entonces toda esa tierra había sido contaminada por esas clases de prácticas que tenían los pueblos de allí. Entonces advierte Dios, no dejes que la idolatría de esos pueblos que están ahí se acerque a ustedes. Échenlos a los pueblos, destruyan sus imágenes, todo lo que tienen de imágenes de dioses, y no dejen a esos pueblos junto a ustedes, porque los van a hacer pecar. Las hijas de ellos van a invitar a tus hijos a sus festivales, y en sus festivales ofrecen sacrificios y tus hijos son arrastrados a esas prácticas de sacrificios. Después menciona las fiestas anuales, 3 periodos de fiesta en el año que tenían que observar los israelitas. La Pascua y los panes sin levadura, después la fiesta de las semanas o de los panes sin levadura. La fiesta de las semanas era lo que después se conoció como Pentecostés. Era de contar 50, es lo que quiere decir Pentecostés, contar 50. Entonces se celebraba 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Y después la fiesta de los tabernáculos, que incluía varias fiestas, ¿no? Las fiestas del otoño a la salida del año, incluía varias fiestas. El día de expiación, la fiesta de trompetas y el festival de los tabernáculos. Entonces estos son los 3 días de fiestas que menciona aquí en el 34. Y al final del capítulo 34, Dios le da a Moisés las tablas de piedra, pero le da a Moisés un trabajo. O sea, las primeras tablas Dios las formó, Dios las cortó de la piedra y las alisó y escribió en ellas con su dedo. Ahora Moisés tuvo que alisar 2 tablas de piedra y las llevó con él al monte, y allá en el monte él tuvo que, con cincel y martillo, escribir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Lo tuvo que hacer Moisés mismo. Y en su estancia allá en el monte, 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber, solo delante de Dios, al regresar del monte su rostro era resplandeciente. O sea, describirlo no podemos, o sea, simplemente decimos resplandeciente porque es la palabra más adecuada, la palabra que se usa aquí, resplandeciente. ¿Qué tan intenso era el resplandor de su rostro? No sabemos, pero era bastante brillante. Y en eso terminamos el capítulo 34, en cómo Dios al hablar con el pueblo estaba con su cara descubierta, pero al terminar de hablar con el pueblo se cubría su rostro. Cuando iba al encuentro con Dios al tabernáculo, después de, a cualquier parte del encuentro con Dios, se quitaba el velo y se lo ponía después de salir del tabernáculo. Entonces, acordémonos, hasta este momento del capítulo 34 todavía no estaba construido el tabernáculo.
De hecho, es lo que vamos a ver aquí en en este capítulo 35, el inicio de la construcción del tabernáculo. Cómo se financiaba el tabernáculo, la ofrenda que Moisés pidió a todo el pueblo. Y el pueblo colaboró. Y después empieza la obra del tabernáculo. Y todo el pueblo coopera de corazón, tanto que después hasta tuvieron que decirle, y eso se va a ver en el 36, decirle al pueblo, ya no traigan más, ya es suficiente lo que han dado. Y está el llamamiento de los 2 artesanos que Dios mencionó en el monte a Moisés. Y Moisés, fiel a lo que Dios le dijo, él hace el llamado a estos 2 artesanos. Y no solo a ellos, sino que hay un montón de artesanos que van a estar trabajando con estos 2, Bezalel y Aholiab, uno de Judá y uno de Dan. Y es lo que vamos a ver en el 35. Empecemos también con oración. De nuevo, antes estamos ante ti, Padre, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas, a través de Jesucristo, y el que pues nos ha llamado a formar parte de su familia, y el que nos ayuda en nuestras pruebas y en dificultades, el que nos da trabajo y sustento, el que nos da salud y pues nos da un lugar donde refugiarnos. Gracias, Padre, por ser generoso, ser paciente y bueno, ser misericordioso y clemente, como se pregonaba cuando estabas tú delante de Moisés, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias por todo lo que nos has ayudado, Padre, en este video que vamos a hacer. También te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a interpretar, Padre, ciertamente usando palabras nuestras, pero que no sean nuestras ideas, sino las ideas tuyas, Padre, las que estemos parafraseando. Gracias por todo lo que nos has ayudado y nos has bendecido y nos has protegido, Padre. Sabemos que vienen tiempos difíciles sobre el mundo entero, Padre, y pedimos que tú no nos dejes caer, Padre, tras las pruebas que se vengan sobre nosotros. Gracias por todo, Padre. Bendice esta lectura y que sea de bendición no solo para nosotros que hablamos de estas cosas, sino para aquellos que estén escuchando estos videos. Te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en el Éxodo 35, reglamento del día de reposo. Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Okay. Y tengo en eso 35, 1 al 3, que Moisés convocó a los israelitas para decirles que Dios le encargó que guardaran el sábado o el día de reposo para Jehová. Y en Lucas 13:13 dice: Jesús sanó a una jorobada. Dice, y en el 14 de la sinagoga, el principal de la sinagoga se enojó porque Cristo la sanó en el día de reposo, en sábado. Y en Marcos 2:27 dice que Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Cristo, es Señor aún del día de reposo. Cuando el Señor Jesús, es más, no fue la única persona que sanó en el día de reposo, pero cuando sanó a esta persona, los fariseos o los saduceos, los escribas, se enardecieron, se enojaron muchísimo, decían al pueblo: 6 días hay en los que se puede hacer trabajo, en esos días vengan para ser sanados. Entonces Jesús está
indignado aún más y les reclama, les dice, son hipócritas ustedes. ¿Quién de ustedes no desata su buey o su asno y lo lleva a beber? Eso es trabajo. Eso es algo que siguiendo estrictamente la ley de Dios no deberían hacer. Si a alguien se le cae su buey o su asno en un agujero y no va y lo sacan, aunque sea día de reposo, eso es más trabajo que sanar a una persona en el sábado. Entonces lo que está diciendo Dios es que invirtieron ellos el propósito del sábado. Era para tener comunión con Dios en ese día, para que uno descansara. El sábado fue creado para que nosotros descansemos y tengamos comunión con nuestro Dios. Amén. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Pero ellos cambiaron el propósito. Ellos estaban diciendo, no, es que el sábado es más santo que el ser humano. El ser humano no puede ser sanado en sábado, porque es santo el sábado y está profanando. Si es sanado alguien en el sábado, es profanación del sábado. Entonces, le dieron más importancia al sábado que al ser humano. Y el sufrimiento de una persona no les importaba. Les importaba que no se quebrantara el sábado de acuerdo a lo que ellos creían que era el sábado. Y según nos han explicado nuestros maestros, llegaron a hacer una lista enorme de reglas concernientes al sábado, o sea, concernientes a todo lo de la Biblia, pero el sábado era uno de los reglamentos, ¿no? que tenía, bueno, era uno de los mandamientos que tenía más reglamentos para observar en ese día. Era fatigoso el sábado. Solo ellos que se sentían pues superiores, ¿no? Ellos no hacían nada. Pero el resto del pueblo tenía que trabajar exhaustivamente de entre semana para poder reposar el sábado. Entonces, el reglamento del sábado era estricto, sí, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, hasta que vino Jesús y les empezó a enseñar acerca del sábado y les dijo, es que ustedes están invirtiendo la ecuación. O sea, para ustedes no hay una fórmula para el ser humano. Hay una fórmula para el sábado, pero no para el ser humano. Entonces, cosas como estas, el Señor Jesús les vino a restregar en la cara que estaban haciendo mal. La observancia de muchas leyes. En el sábado, imagínense lo que nos han dicho. En el sábado decían, bueno, si una gallina pone un huevo en el sábado, ¿qué hacemos con el huevo? No, pues ese no se puede comer. Déjenlo para que la gallina lo empolle. Dice, bueno, y si sale, si la gallina lo pone cuando el sol se está metiendo, al final del viernes, al principio del sábado, bueno, la regla era, tienen que cuidar a la gallina. Si la mayor parte del huevo sale antes de la puesta del sol, se puede comer. Si no, ese huevo no se puede comer. O sea que hay que estar cuidando a la gallina allá en su intimidad para ver si el huevo que está poniendo sale antes de la puesta del sol. Que no es trabajo eso, estar ahí viendo acá y viendo el sol y luego viendo... O sea, es de risa, pero ellos lo tomaban tan en serio que hasta eso se dedicaban, solo para sentir que eran más justos que el resto de los hombres. En fin, aquí leímos esta parte, aquí están varias secciones, ¿no? En este capítulo. Entonces Gloria leyó la primera parte del 35
y procedimos a la paráfrasis, ¿no? Ahora continuamos en el 4, la ofrenda para el tabernáculo, la manera en que se iba a financiar el tabernáculo. Y le dijo Dios a Moisés, y habló Moisés a toda la congregación. Bueno, aquí le está diciendo Moisés a la congregación, las instrucciones que ya Dios le había dado a él. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Aquí le está diciendo Moisés al pueblo, esto es lo que se va a necesitar. Toda esta lista es lo que se va a necesitar. Y entonces, pero dice allí, dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. O sea, no le está diciendo a todo el pueblo, le está diciendo a todo generoso de corazón. Luego vemos que no sé si todos o la mayoría, la gran mayoría, se volcaron a dar, porque habían entendido ya que Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, y que se complace en los que le obedecen, pero se indigna con los que no le obedecen. Entonces estaban ellos deseosos de tener esa comunión con ese Dios que los estaba guiando. Entonces cuando dice Moisés, esto es lo que van a traer, y lo tiene que traer todo generoso de corazón. Entonces cuando da la lista, todo el pueblo dice, yo tengo oro, yo tengo plata, tengo piedras preciosas, las mujeres decían, puedo hacer hilados, puedo hacer hilados, o sea, no helados. No helados. Con lo que se tenía a la mano, hacían hilos y fabricaban telas. Cualquiera decía, yo tengo pieles de tejones y pieles de corderos y las puedo teñir de rojo. Yo tengo pelo de cabra, etcétera, etcétera. Cada uno decía lo que pensaba en lo que tenía y decía, lo voy a llevar. Entonces lo voy a entregar para que se haga esta obra donde podemos tener comunión con nuestro Dios. Y entonces estuvieron deseosos de colaborar. Esto es como decir Moisés, de esta forma se va a financiar. Y después acá se menciona qué es lo que se iba a hacer. Y así vamos a ir avanzando, ¿no? Un poquito a poco lo que se va haciendo en el 35. Tengo en Éxodo 35, 4 al 9, dice que Moisés les habló a los israelitas que Dios le mandó que le trajeran ofrenda para él de generoso corazón para el tabernáculo. Y en Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, o sea, Cristo, ¿verdad? Se hizo ofrenda para siempre a los santificados. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que esa es la mejor ofrenda que le podemos dar a nuestro Dios, nuestra obediencia, darle todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, ¿verdad? Para mirar con nuestros ojos el camino que Dios nos está dando, ¿verdad? ¿Y hasta dónde leíste? Hasta el 9. El 10. 35, 10, 19. Eso lo leo después. Entonces, el 10. 10. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios y el pan de la proposición,
el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y en el Éxodo 35:4, 35:10 al 19, dice que Dios le dice a Moisés que todo sabio de corazón haga las cosas que ha mandado y la obra del tabernáculo. Y en Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Esas son las cosas que Dios quiere que tengamos para crecer, ¿verdad? Para ser sabios como Él. Y bueno, síguele. Lo que está haciendo referencia, Gloria, es que para construir el tabernáculo se usaron todos estos materiales, pero para construir el tabernáculo en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia cristiana, ay, no es COVID, se me reseca la nariz y me da picazón acá. Entonces lo que se necesita para construir el tabernáculo espiritual, el templo espiritual de Dios, son cosas como esas que mencionó Dios, Gloria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las cosas que deben estar dentro de cada cristiano. Bueno, es el deseo, ¿no?, de todo cristiano, tener esas cualidades. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son frutos, es el fruto que Dios, que da el cristiano, que da el hombre y la mujer que tienen al Espíritu Santo dentro, morando en ellos, en esas personas. Entonces, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y este templo no se fabrica con materiales físicos, se fabrica con cualidades como esta. Son atributos que tiene Dios y son atributos que quiere que nosotros tengamos en nuestro nivel humano, pero que los tengamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego dice en ese mismo versículo, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, esas son o sea, para esas cosas, o sea, teniendo esas cosas, la persona que tenga esas cosas, no hay ninguna ley que lo pueda condenar. O sea, la ley en el pasado, en el Antiguo Testamento, la ley era bien definida. El que quebrantaba el sábado moría. El que era desobediente a los padres sistemáticamente moría. La mujer o el hombre sorprendidos en adulterio morían. Entonces, todas esas cosas eran del Antiguo Testamento, como dice la Escritura, ¿no? La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Sí, la ley es como un espejo que nos muestra tal como somos. Entonces, yo puedo ver, ¿no?, mis canas, mi cabello gris. Ya el cabello negro que tenía ya quedó en el pasado. Todavía tienes poquito.
Sí, pues, pero es gris ahora. Ya, sería. Es gris. Mis ojos, que antes no podía ver bien claramente, ahora necesito la ayuda de los espejuelos, de los lentes. Mi dentadura, que antes estaba completa. Quisiera enseñarles, pero me da vergüenza. Los vas a asustar. Entonces, pero sí, el espejo me muestra tal como soy. Entonces, eso es lo que es la ley. Te muestra tal como eres, un pecador, como dice la Escritura, que, que no hay justo ninguno, no, ni uno solo. Que todos estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos dice el espejo de la ley. Pero el espejo de la gracia nos dice que Cristo murió por nosotros. Entonces eso es lo que ve Dios cuando nos ve. A la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, porque su sangre nos ha cubierto. Entonces, esas son las cosas que debemos entender, ¿no? Cuando se lee algo que es un poco distinto a lo que está acá, y luego lo que se lee en el Nuevo Testamento, encontrar la relación entre una cosa y otra. Y aquí pues está diciendo, todo esto es lo que se tiene que hacer, está diciendo Moisés. Esto es lo que Dios me dio para que les dijera a ustedes que todo esto se tiene que hacer. Primero cómo se va a financiar y luego todo lo que tenemos que hacer. Entonces cuando Moisés les da las instrucciones al pueblo y les dice, esto es lo que se va a recibir como ofrenda y esto es lo que tenemos que hacer, entonces el pueblo va y trae la ofrenda. En el verso 20 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Como quien dice, se fueron corriendo a ver lo que tenían para la ofrenda. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Entonces, Moisés está señalando que esa era la actitud del pueblo. Fueron movidos por el Espíritu de Dios para traer la ofrenda y dar de corazón, dar generosamente. Vinieron así hombres como mujeres. Normalmente era el hombre el que le decían, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Pero aquí se incluyeron las mujeres. Preguntaron probablemente, ¿y nosotras? ¿Podemos hacer algo? Entonces Moisés les dijo, sí, si tienen ofrenda, ustedes tráiganla. ¿Por qué? Porque no es solamente el corazón de los hombres, no solamente el corazón de los hombres es generoso, también el de las mujeres, y en muchos casos más el de las mujeres que el de los hombres. Entonces sí, también pueden traer ustedes. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra,
que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahí está resaltando una y otra vez Moisés. Todos los que tuvieron un corazón voluntario, todos los sabios de corazón, las mujeres que sabían hacer tejidos hilados y fabricar telas, todas cooperaron y trajeron. Y está, lo que está diciendo aquí, por ejemplo, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra, está diciendo que todos los que tuvieron corazón voluntario, o sea, a mi modo de ver, hubo algunos que no tuvieron ese corazón tan voluntario. Y sin embargo, con esos que sí tuvieron ese corazón voluntario, fue suficiente. Trajeron de más para la obra del tabernáculo. Entonces, enseguida, bueno, aquí se ven, ¿no?, todos los materiales que había dicho antes Moisés, todo eso trajeron. Y algún detalle que dice aquí, dice, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Está diciendo los príncipes, o sea, es obvio que ellos tenían más recursos de donde cooperar, porque las piedras son piedras más valiosas, tan valiosas como el oro. Entonces no quiere decir que ellos trajeron nada más las piedras, sino que cooperaron con oro o con plata tal vez. Y además trajeron las piedras para el efod, las piedras de engaste, de ónice y las piedras de engaste. Normalmente en aquellos días cuando iban en campaña de guerra, había un botín que recogían de los pueblos que habían vencido. Y ese botín se repartía, una parte para los del ejército y lo demás para el resto del pueblo. Era obvio que la mitad que les tocaba a los del ejército, como eran menos, era más abundante para ellos. Y la otra mitad que era para el resto del pueblo, pues se repartía entre mucha más gente. Entonces recibían menos del botín el resto del pueblo que los del ejército. Entonces ellos en esas campañas, como la campaña de la salida de Egipto, esa fue una campaña, solo que era Dios el que estaba peleando. Y Él les dijo, pidan a los egipcios, a sus vecinos y vecinas, pidan lo que sea, oro, plata, joyas, vestidos, pidan todo lo que quieran. Y se los van a dar porque están temerosos, quieren que ya nos larguemos de aquí. Entonces, ellos tenían los jefes, los príncipes, tenían más recursos y podían colaborar con cosas de más valor. Pero el resto del pueblo cooperó, digamos, con poco cada uno, pero entre muchos se hizo abundante la colaboración. Entonces ahí está. ¿Se acuerdan que les dije en un video pasado, no? Cuando estaba en el monte, Moisés, Dios le dio detalles de todo el tabernáculo y los muebles y utensilios que iba a haber en el tabernáculo. Ahora vamos a ver la repetición de todo esto, de todo lo que Dios le dijo a Moisés. Como dice aquí, la ofrenda, eso se lo mencionó Dios en el monte a Moisés. La ofrenda, cómo se va a financiar el tabernáculo. Luego dice, pide a las gentes, a los de corazón, a los que tengan buen corazón, que traigan todo esto. Y aquí lo está pidiendo Moisés. Y luego dice que el pueblo respondió, trayendo todo ese material que necesitaban. El llamamiento que viene aquí enseguida en el verso 30. El llamamiento de los dos artesanos que dirigieron toda la obra, Bezalel y Oliab. Entonces,
esto se está repitiendo lo que Dios le dijo a Moisés en el monte. Y vamos a seguir así con la construcción del tabernáculo y del mobiliario y de los utensilios todavía por varios capítulos. Ya casi se acaba. Entonces ya casi prácticamente se va a terminar casi en esto de la obra del tabernáculo, se va a terminar el libro del Éxodo. Vamos a terminar el libro del Éxodo. Entonces, el verso 30, Tengo o en a menos Éxodo, que tengas algo. sí, en Éxodo 35, 20 al 29, el pueblo trae la ofrenda de voluntad a Jehová para la obra del tabernáculo. Y en Romanos 11, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que para Él debemos de hacer todas las cosas. Y en Éxodo 35, O sea, lo que está diciendo pues es que el pueblo entendió, ¿no? O sea, todo esto es de Dios, Él nos lo dio. Amén. Entonces todo es de Él y es para Él. Entonces cooperemos con la obra del Señor. Y es lo que está diciendo, ¿no? Así como en aquel tiempo el pueblo tuvo corazón agradecido y voluntario para traer para la obra, nosotros también debemos tener ese corazón agradecido, porque la obra de redención a través de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más grande que la salida de Egipto. La salida de Egipto fue algo espectacular. O sea, la nación más grande en aquel tiempo, más poderosa militarmente, económicamente, hasta espiritualmente, porque tenían miles de dioses. Y era una nación invencible. O sea, nadie podía con Egipto en aquel tiempo. Entonces, que un pueblo que era esclavo dentro de Egipto haya salido y haya saqueado Egipto y sin haber usado armas, nada, ninguna arma, ninguna espada sacaron, nada para pelear, sino que todo lo hizo Dios por ellos, fue algo espectacular. Y sin embargo, la obra de Cristo en la cruz es mucho más espectacular que eso. Amén. Entonces, es un corazón agradecido que debemos tener por lo que Él hizo por nosotros. Íbamos camino hacia la perdición, hacia el infierno, y Él se puso delante, nos detuvo, nos dio la vuelta, y ahora vamos en camino hacia la gloria. Entonces, es más espectacular eso, porque no solamente lo hace con su pueblo Israel, no solamente se sacrificó por su pueblo, se sacrificó por todos los pueblos de la tierra. Amén. Y ahora está rescatando de la condenación, de la perdición, a todo el mundo, a todo el que acepte, como dice aquí la escritura, ¿no? A todo de corazón voluntario. O sea, la salvación no es a fuerzas, la salvación es voluntaria. Tú la quieres aceptar, bueno, pues clama por ella, pídele a Dios por ella. Amén. Pero Dios no te va a forzar a que la aceptes en contra de tu voluntad, porque Él quiere un hijo que lo ame y no un robot que lo obedezca. Amén. O sea, el hijo que lo ama le obedece por amor, pero el robot obedece porque así está programado. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Una relación de amor con su pueblo, con la iglesia y con su pueblo Israel también. Entonces, de ese modo debemos estar agradecidos con Dios y cooperar, colaborar con la obra de la predicación del Evangelio. Y así, pensando en estas cosas, en lo que Dios hizo por nosotros, podemos tener ese corazón agradecido y ese corazón generoso. Entonces, 30. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Termina el 1. ¿Esto, no? 36.1. Y 36.1 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, y harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Esto último que leyó ella es el versículo 1 del capítulo 36. Entonces no podíamos dejarlo eso como parte del 36, porque porque pertenece al 35, porque está hablando de Bezaleel y Aholiab y lo que están haciendo ellos. Entonces el 36 empieza todavía con un pequeño fragmento del 35. La división de la escritura vino mucho después de que estaba compilada. Antes no tenía capítulos ni versículos. Entonces el que hizo la división, que a fin de cuentas los estudiosos de la Biblia juzgaron que era lo más exacto, entonces la dejaron así, la aceptaron esa división, y quedó así desde entonces. Y entonces este versículo 1 primero del 36 pertenece al final del 35, por eso lo leyó ella como parte del 35. Y tengo en Éxodo 35:30 al 35, dice que Dios llenó a Bezaleel y a Aholiab de sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. Y en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu, o sea, llenos de la palabra de Dios, llenos de Dios. Y en Éxodo 36:1 dice que Bezaleel y Aholiab y todo sabio harán todas las cosas que Jehová ha mandado. Y en 1 Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso le dijo Salomón a Dios. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Tu pueblo tan grande. Dios le dio a Salomón sabiduría, y no ha habido nadie tan sabio como él. Solo Dios es más sabio, ¿verdad? Que él. Y ya, no sé. O sea, aquí, lo que les he dicho, ¿no? Una escritura nos recuerda una sola palabra, a veces de un versículo nos recuerda una palabra en otro versículo, y tal vez el versículo no está tan relacionado uno con el otro, pero hay una relación siempre entre uno y otro. Por ejemplo, ahí donde que Dios le dio a Bezaleel y a Aholiab inteligencia y sabiduría para hacer toda clase de obra de arte. Entonces, ¿lo pidieron ellos? No, ya Dios los había hecho así de sabios. Simplemente ellos fueron descubriendo sus talentos y los fueron practicando y perfeccionando. Sin embargo, en el caso de Salomón, Dios le había prometido a David que Salomón iba a sentarse en el trono después de él. Entonces, después ya que Salomón está en el trono, entonces le dice Dios a Salomón:
pídeme lo que quieras que te dé. Entonces, normalmente alguien hubiera dicho, bueno, pues quiero oro a montones, o quiero De lujo. una casa hecha de plata, Ujú. o un castillo hecho de marfil. Entonces, normalmente esa es la tendencia, ¿no?, del ser humano. Pensar en, bueno, si yo tuviera la oportunidad, yo pediría riqueza en abundancia para 1000 generaciones de mi familia. Pero Salomón estaba sintiéndose inepto para el trabajo, sintiéndose demasiado joven para esa tarea tan grande de gobernar a un país, 12 tribus de un solo país que se habían extendido por todo ese territorio tan grande. O sea, comparado con otros países, pues no es tanto, ¿verdad? Pero para aquel tiempo, pues era bastante. Acuérdense, en el territorio de la tierra prometida había decenas de reyes. En una ocasión se juntaron como 30 reyes contra el pueblo de Israel. Eran ciudades-estado, así se conocen. Era una ciudad grande que tenía un territorio alrededor. Y el pueblo era, no sé, no eran muchos. El pueblo eran 10,000 gentes, el pueblo en total, 20,000 gentes. Y tenían un ejército como de 2,000, 3,000, 5,000 gentes cada ciudad-estado. Tal vez un poco más, pues, pero esa es la idea. Una ciudad-estado. Entonces la ciudad principal era donde estaba el palacio y era donde estaba el rey. La ciudad, la capital de ese reino. Tenía su territorio que, bueno, por decir algo, era como del tamaño de Barstow. Estaba rodeada de tierras agrícolas y las gentes tenían sus casas alrededor de la gran ciudad y traían de sus productos a la ciudad para comerciar. Entonces, cuando había alguna invasión, se refugiaban en la ciudad que tenía murallas y ahí se podían defender. Entonces, había muchas de estas ciudades-estados. No sé, 5,000, 10,000 del ejército, 5,000, 10,000, 20,000 del ejército. Tal vez la población en total eran, no sé, no sé exactamente, o sea, simplemente es una idea que nos han transmitido nuestros maestros. Digamos, una ciudad tenía 50,000 o 60,000, 70,000 habitantes. Y después, un poco más allá o para el otro lado, diferentes lugares, habían otras ciudades-estado. Entonces, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, el pueblo de Israel, empieza a combatir a estos ciudades-estados. Y en una ocasión se juntan un número bastante grande de esas ciudades con un ejército bastante grande, pero fueron demolidos, devastados. Entonces, estábamos hablando acerca de el pueblo de Israel, que en ese tiempo ya no era un pequeño pueblo, eran 12 tribus esparcidas en ese territorio que llenaban todo lo que antes habían ocupado decenas de reyes, decenas de pueblos, ahora lo ocupaban ellos. Entonces Salomón se siente abrumado y en vez de pedir riqueza o de pedir victoria sobre los enemigos o de pedir mujeres, pidió sabiduría, entendimiento de corazón. Y Dios le dice, bueno, pues porque no pediste ni riqueza ni la vida de tus enemigos, sino sabiduría, entendimiento, te voy a dar tu petición, pero también te voy a dar las otras cosas que no pediste. Y así tenemos a Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la historia. No sé, comparado con los de ahora, pues no sé. Hay algunos que les dicen que son los hombres más inteligentes del mundo.
y pues yo los escucho, los he escuchado algunos de ellos, y yo no les veo inteligencia por ningún lado. ¿Por qué? Pues hay uno que se llama Richard Dawkins, y yo pues por bromear yo le digo Richard Donkeys, porque pues la burrita de Balaam tuvo más inteligencia para ver al ángel. Entonces, comparado con otros sabios de hoy que sí son bastante inteligentes, bastante conocedores, bueno, no sé qué tanto se pueda comparar con Salomón. Recordemos a Salomón, su sabiduría, su inteligencia no fue suficiente para que se diera cuenta de que tener muchas mujeres era malo, que lo iba a llevar al error, al pecado, a apartarse de Dios. Entonces, ¿fue sabio? Sí, fue sabio. Cometió error gravísimo, hasta adoración de otros dioses. Se alejó de Dios, que se le había aparecido 2 veces. Entonces, es la relación, ¿no?, entre la sabiduría de Salomón y la sabiduría de estos hombres. Estos tenían habilidad para artes, Salomón tenía habilidad para escribir, para hacer estudios y para componer proverbios y canciones. Pero es sabiduría que viene de Dios, no viene de nosotros. Dios la ha puesto en nosotros. El diablo no nos ha dado nada. La inteligencia que se tiene en el ser humano, esa proviene de Dios solamente. Los talentos que tiene el ser humano, de Dios solamente. Porque hay algunos que dicen, ¿no?, que el diablo puso algo más en el ser humano. Algunos que condenan la música, dicen que es obra del diablo. Pues no, el hecho de que hayamos caído en pecado, eso no limita a Dios para darnos dones, para darnos talentos. Entonces, ¿tenemos pecado? Sí tenemos pecado. ¿Nos ha quitado Dios nuestros talentos? No. ¿Nos los ha dado el diablo? No. Seguimos con nuestros talentos que Dios nos dio desde que nacimos, y el diablo no puede agregarnos nada ni quitarnos nada. Puede torcer nuestra actitud, nuestro talento, hacerlo, contaminarlo, pero no nos puede quitar nada ni nos puede dar nada. Entonces, ¿algo más? Acabó, pues ya. Hemos terminado este capítulo, así que compártalo, no se le olvide. Es solamente picarle allí donde está la flechita y ¡pum! Se va a todos sus conocidos, a todos sus vecinos, yo no sé, a los que tenga allí. Los que tenga de contactos. De contactos, ¿verdad? Y pues imagínese todo la bendición que le está dando usted a esas personas, ¿verdad? Es bonita aprender de Dios, así que Dios nos ha dado tantas cosas hermosas y hay que compartirlas con los demás, ¿verdad? Y bueno, pues recordemos que Dios nos bendice en cada momento, y pues dice en Proverbios 23:26, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que lo busquemos, que lo adoremos, que siempre estemos caminando con Él en todo momento, hablando con Él, ¿verdad? Y que lo hagamos como un amigo, ¿verdad? Hablando con Él en todo momento, y todas las quejas, todas las alegrías, todo lo que tengamos, ¿verdad? Pues a Él se las damos. Así que eso es lo bueno de un Dios maravilloso, que podemos platicar con Él, podemos llorar con Él y estar allí donde quiera que estemos, ¿verdad? Así que bueno, que Dios le bendiga y tenga un día súper, archi, mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye, bye. Hasta pronto.